Bueno, vamos a continuar entonces con la segunda parte de la clase, que es edad gestacional dudosa y embarazo cronológicamente prolongado. Una clase bastante más corta que la clase de ecografía. Sin embargo, les recomiendo que primero hayan visto la clase de ecografía para poder enfrentar un poquito mejor esta clase de edad gestacional dudosa. Estas clases tienen muy poca teoría y la parte práctica es la que vamos a intentar hacer entonces el día de la clase. ¿Okay? El día 29, que es el día que nos vamos a reunir online. Bueno, lo primero que tenemos que saber es qué es la edad gestacional dudosa. La EGD o edad gestacional dudosa se va a presentar en todos aquellos embarazos cuya primera ecografía se hace después de las 22 semanas en una paciente que desconoce su fecha de última regla o cuya fecha de última regla no es segura ni confiable. ¿Okay? De manera general, en Chile se habla de que la edad gestacional dudosa es aquella cuya primera ecografía se realiza después de las 22 semanas. Pero esta tabla que yo les traje, que fue la misma que les comenté en la clase de ecografía, nos habla de que la edad gestacional dudosa se presenta después de las 22 semanas. ¿Y por qué se considera una edad gestacional dudosa a partir de ese momento? Porque con más de 14 días de discordancia nosotros no podemos estar seguros de la edad gestacional que tiene el feto al que nos estamos enfrentando. ¿Okay? Desde un punto de vista teórico, yo tengo que comentarles esto, ¿okay? Que ocurre entre las 22 y las 28 semanas con una discordancia de 14 días, pero cuando ustedes vayan a ver la práctica se van a dar cuenta que generalmente lo tomamos después de las 28 semanas cuando las discordancias son de 21 días. De la manera que sea, es un tema que es bastante importante porque lo que nosotros debemos saber es que el término del embarazo, cuando sea pre o post término, va a ser uno de los determinantes para un buen resultado o un outcome perinatal. ¿Okay? ¿Qué es lo que de manera general va a pasar? La paciente va a llegar a la primera ecografía, no va a saber qué edad gestacional tiene, ella viene sin saber absolutamente nada y nosotros por biometría fetal vamos a determinar cuál es la edad gestacional de este bebé. ¿Se acuerdan que tomábamos la biometría con el DBP, la circunferencia abdominal y la longitud del fémur? Pues bien, recordemos que la herencia y los factores ambientales van a influir en el crecimiento fetal. ¿Qué significa esto? Después de las 22 semanas, tanto el ambiente como la herencia han influido y un niño puede ser más o menos flaco. Si la mamá es diabética, por ejemplo, va a ser más gordito probablemente, o nos va a dar un cálculo de peso o va a tener un fémur más pequeño si la familia es de talla baja. Por lo tanto, se considera edad gestacional dudosa desde este momento porque los factores ambientales ya han actuado sobre el crecimiento de este niño y nosotros no podemos tener certeza de que la edad gestacional calculada a partir de estas ecografías es la correcta. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer con esta paciente? Bueno, primero determinar si realmente son edades gestacionales dudosas o no. Cuando ustedes estén en consultorio se van a dar cuenta que toda aquella paciente que tenga un mal control prenatal la van a clasificar como una edad gestacional dudosa, lo cual no es así. Que toda aquella paciente que se realiza una ecografía tarde, pero antes de las 22 semanas, la consideran como una edad gestacional dudosa y no es así. Y toda aquella paciente que se realice la primera ecografía, por ejemplo, a las 21 semanas, pero coincide con su fecha de última regla y la fecha de última regla es segura y confiable, no es una edad gestacional dudosa. Entonces tenemos que ponernos en el campo, en el caso clínico de la paciente para ir determinando si se trata entonces de una edad gestacional dudosa realmente. ¿Qué seguimiento de manera general le hacemos a esta paciente? Bueno, una vez que hemos diagnosticado la edad gestacional, tenemos que hacer todo lo que no hemos hecho hasta ese minuto. O sea, la biometría fetal evidentemente, evaluación de la anatomía, idealmente y de acuerdo con la edad gestacional a la que lo estamos indicando, realizar cervicometría y Doppler de las arterias uterinas para ver si todavía logramos atajar aquellas patologías sobre las que pudiésemos intervenir. Y por último, este seguimiento, después de que le hacemos todo este diagnóstico, debemos seguir haciendo un control, una curva de crecimiento. Las curvas de crecimiento en Chile se realizan cada 2 semanas si la paciente tiene algún tipo de patología.
Sin embargo, si la paciente no tiene ningún tipo de patología, esta curva de crecimiento se puede realizar cada 3 semanas, que es la recomendación internacional. ¿Y en qué momento vamos a interrumpir a esta paciente? Lo ideal es interrumpirla a las 39 semanas, de acuerdo con la primera ecografía realizada, que sabemos que es una ecografía tardía. ¿Y por qué la vamos a interrumpir a las 39 semanas? Porque si ustedes calculan que una edad gestacional dudosa es sí o sí más o menos 21 días, esos son 3 semanas. La paciente entonces, si tiene 39 semanas menos 3, la vamos a interrumpir a las 36 semanas, que a pesar de ser un pretérmino, es un pretérmino ya bastante aceptable. Y si suman 39 semanas más 3, entonces vamos a tener a una paciente que vamos a estar interrumpiendo las 42 semanas, que es el límite para interrumpir un embarazo cronológicamente prolongado. ¿Ok? Bueno, como les digo, esta es una clase bien cortita. Vamos a hacer en nuestro encuentro, vamos a intentar hacer varios ejercicios para que nos activemos con este conocimiento. Por último, entonces vamos a ver lo que es el embarazo cronológicamente prolongado. Como les dije anteriormente, el término del embarazo, el inicio del trabajo de parto y el parto van a determinar de una manera súper importante el resultado perinatal, ¿ok? Y esto, uno de los determinantes de ello es que ocurra a tiempo, que ocurra antes de las 42 semanas. Se considera un embarazo cronológicamente prolongado aquel que tiene una duración hasta 42 semanas, que es lo mismo que 294 días, desde la fecha última regla. O cuando las pacientes no se saben bien su fecha última regla, sino que dicen, mi doctor me dijo que mi fecha de parto iba a ser tal día. A esa fecha ustedes le suman 14 días y esas son claramente las 42 semanas, porque la fecha probable de parto siempre se calcula, como ya sabrán, para las 40 semanas. Más allá del diagnóstico de un embarazo cronológicamente prolongado, el concepto que nosotros debemos tener es de embarazo en vías de prolongación, porque es el embarazo sobre el que nosotros vamos a actuar y es aquella gestación que se encuentra entre 41 y 42 semanas. ¿Ok? La prevención o la forma de prevenir mayormente las complicaciones por un embarazo cronológicamente prolongado es la evaluación ecográfica temprana para determinar con la mayor exactitud posible la edad gestacional. Nosotros lo hacemos de manera rutinaria y es por eso que hemos visto que la prevalencia de las complicaciones por embarazo cronológicamente prolongado han disminuido. No disminuye los cronológicamente prolongados, más sí disminuye la prevalencia de las complicaciones producto de esto. ¿Okay? Desde un punto de vista etiológico no hay una etiología conocida. Se sabe que la gran mayoría de los embarazos tienen, o sea, se sabe más allá de la gran mayoría, casi todos los embarazos que son cronológicamente prolongados tienen el antecedente de que el anterior también fue un embarazo cronológicamente prolongado. Hay algunos que hablan de que alguna parte de la población tiene una influencia genética o que hay algún tipo de influencia fetal y que la influencia fetal o bien puede ser genética o bien puede ser por herencia, ¿ok? También se habla del factor hormonal dentro de la etiología del no inicio del trabajo de parto antes de las 42 semanas. Y una de las hipótesis que avala el factor hormonal fetal es, por ejemplo, la anencefalia. La anencefalia, en la que el feto tiene una ausencia o una hipoplasia del hipotálamo y de la pituitaria, entonces de la hipófisis hipotálamo, generalmente estos niños van a no producir las hormonas que son necesarias para el inicio del trabajo de parto y por lo tanto vamos a tener un embarazo cronológicamente prolongado. Sin saber muy bien cuál es la etiología, sí se han determinado algunos factores de riesgo. Como les digo, el principal es el antecedente de haber tenido un embarazo cronológicamente prolongado en gestaciones anteriores. La nuliparidad, no se sabe por qué los fetos masculinos tienden a ser producto de madres con embarazos cronológicamente prolongados. La obesidad, las pacientes que son más añosas también, y también la etnia, en este caso
teóricamente las pacientes que son blancas, las caucásicas, que no son hispanas, son las que tienen un mayor riesgo de tener el embarazo cronológicamente prolongado. ¿Okay? ¿Qué es lo que nosotros debemos saber? Que en este caso, además de la morbilidad, tenemos que saber que hay una mortalidad. Comparado con las 40 semanas, a las 42 semanas hay el doble de riesgo de mortalidad perinatal. Esta aumenta 4 veces a las 43 semanas y se dice que entre 5 y 7 veces a las 44 semanas. Evidentemente, hoy por hoy ya no hay embarazos que lleguen ni a las 43 ni a las 44 semanas, pero eso es lo que nosotros debemos saber que ocurre y por eso debemos intervenir y no esperar a que ni siquiera se nos doble el riesgo. ¿Okay? Bueno, evidentemente el embarazo cronológicamente prolongado se va a asociar con complicaciones tanto maternas como fetales. ¿Okay? Las complicaciones pueden venir dadas desde dos puntos de vista, por placentas que funcionen adecuadamente o aquellas que funcionen inadecuadamente. Cuando las placentas funcionan adecuadamente, entonces el punto es que el feto va a seguir creciendo. Si nosotros vemos el percentil 90 en la tabla de crecimiento de la Compitaluga, el percentil 90 para las 42 semanas son 4,2 kg, pero en general los estudios han demostrado que los niños que llegan a esta edad con una placenta que funciona adecuadamente pudiesen llegar a pesar hasta 4,5 kg. Eso sí sería un feto macrosómico. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es el problema de la macrosomía? Que bueno, vamos a tener el riesgo de varias secuelas, como por ejemplo un trabajo de parto anormal que tienda a ser más largo, el parto por cesárea y parto vaginal, justamente por un trabajo de parto anormal, la distocia de hombros, las lesiones de nacimiento, al momento del nacimiento, tanto de la madre como del feto y posteriormente del recién nacido. Se pueden presentar hemorragias postparto, ¿okay? Porque es un feto muy grande por macrosomía, distocia de hombro y hay complicaciones neonatales también, ¿okay? Complicaciones metabólicas neonatales que son las propias de los fetos macrosómicos, entre ellas destaca la hipoglicemia. Pero cuando la placenta no funciona adecuadamente, entonces el feto se comporta como un restringido, como una restricción de crecimiento intrauterino, muchas veces sin serlo, ¿ok? Entonces, el punto es que estos niños van a presentar una especie o un síndrome que se llama síndrome de posmadurez, ¿ok? En este caso no hay suficiente, no crecen adecuadamente, en general el líquido es poco, ¿ok? Se produce un oligoamnios y eso va a producir compresión del cordón. Cuando hay compresiones del cordón, entonces lo que vamos a tener son patrones anormales de la frecuencia cardíaca durante el trabajo de parto, antes del trabajo de parto o durante el trabajo de parto, ¿ok? Y evidentemente esto para nosotros termina siendo un estrés o un sufrimiento fetal anteparto o intraparto, ¿ok? Generalmente se habla de que hay paso de meconio, ¿ok? Y esto tiene que ver con que ya el intestino fetal está maduro y además de eso hay hipoxia, entonces las dos cosas se juntan y vamos a tener un síndrome expirativo meconial dentro de los riesgos fetales y bueno, también vamos a tener el síndrome de posmadurez fetal, ¿ok? ¿Qué es el síndrome de posmadurez fetal? Vamos a tener 3 tipos, pero de manera general estos recién nacidos son como largos y delgados, se tienden a tener uñas largas, a pesar de ser largos, en su peso son pequeños para la edad gestacional, la piel está seca, ¿okay? El vermis caseoso está disminuido o casi ausente, la piel puede estar manchada de meconio y puede estar descamándose también. ¿Okay? Puede estar como flojito a nivel de las extremidades y tiene los pliegues muy prominentes. El lanugo ya es escaso frecuente, recordemos que los recién nacidos generalmente lo pierden al nacimiento, ellos lo tienen muy escaso y la cantidad de pelo en el cuero cabelludo aumenta. ¿Okay? ¿Cuál es el problema que vamos a tener con estos niñitos? Que ellos también van a tener riesgos por el propio riesgo de la retención, de la restricción de crecimiento intrauterino, ¿okay? Que es la misma hipoglicemia, policitemia, asfixia perinatal, la aspiración de meconio, hipertensión pulmonar, tienen problemas para la regulación de la temperatura, ¿okay? E incluso se habla de sepsis. La sepsis en general es por los múltiples tactos que se realizan. Y
más tardíamente se ha descubierto que estos niños pueden tener encefalopatía neonatal, daño neurológico y puede haber muerte durante el primer año de vida. Entonces, nosotros solamente podemos hacer dos cosas. Primero, una ecografía precoz que nos permita determinar con exactitud la edad gestacional y segundo, hospitalizar a las 41 semanas. La hospitalización a las 41 semanas tiene como finalidad primordial interrumpir el embarazo. No significa que a la paciente se le va a hacer cesárea. Es hospitalizar a la paciente, evaluar la unidad materno-placentaria, evaluar por ecografía al feto y de acuerdo con las condiciones obstétricas, entonces determinar la vía del parto, que de manera general la vía del parto que nosotros beneficiamos es el parto vaginal. El hecho de tener un cronológicamente prolongado no es una indicación de cesárea y todo lo contrario. Cuando uno hace revisiones de inducción del trabajo de parto, la primera causa de inducción del trabajo de parto son los embarazos en vías de prolongación. Bueno chicos, como les comenté anteriormente, estas dos clases son bastante cortitas. La información que se brinda es importante y es al hueso, como se dice, y lo que vamos a hacer entonces en la clase es que en la clase online que vamos a tener el 29 es poder ver cuáles van a ser cuáles son las dudas de ustedes y desde un punto de vista práctico